Tutieu envía un saludo cariñoso a todo el público. Desde lo más profundo de su corazón, desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y buena suerte. En una tranquila mañana, Tutieu se inclinaba para lavar el pescado bajo el agua cristalina. Sus pequeñas manos se movían con destreza y sus ojos brillaban con una pasión poco común. Nadie sabía que en ese instante aparentemente sencillo, ella alimentaba un gran sueño, convertirse en la dueña de sus propias creaciones culinarias, donde cada persona pudiera saborear el gusto del amor y del esfuerzo. Pero reflejada en la luz del sol sobre el agua, estaba la silueta de Uri, el hombre que siempre la observaba en silencio, aquel en quien Tutieu creía que caminaría junto a ella hasta el final del camino. Sin embargo, ¿estaría ese sueño realmente escrito con felicidad? ¿O sería solo el comienzo de un viaje lleno de desafíos, donde el amor, la ambición y el destino estaban a punto de chocar con fuerza? Un instante de calma, antes de la tormenta que se avecina. No aparten la mirada de la pantalla porque los próximos acontecimientos los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquella mañana, el cielo estaba extrañamente despejado. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las hojas, iluminando el pequeño patio donde Uri y Tutieu se preparaban para una jornada sencilla pero llena de significado. Habían decidido hacer ruok ka, un plato aparentemente simple pero que para ellos representaba la compañía, la paciencia y un afecto silencioso que las palabras no podían expresar. El aire matutino se impregnaba del humo de la cocina y del aroma del pescado fresco, creando una atmósfera cálida y acogedora. Tutieu se arremangó con suavidad. Cada movimiento suyo era delicado, casi temeroso de dañar las finas láminas de pescado. Mientras tanto, Uri, con la mirada concentrada y las manos firmes, colocaba cuidadosamente el pescado sobre la parrilla. El humo ascendía lentamente, reflejándose en sus ojos, no solo la alegría de trabajar juntos, sino también una paz interior que hacía mucho tiempo ninguno de los dos había sentido. El crepitar del fuego sonaba como un latido que se mezclaba con otro. Uri volteaba el pescado mientras Tutieu lavaba con cuidado las piezas ya asadas, quitando las partes quemadas. Luego ambos se sentaban juntos, desmenuzando con paciencia cada hebra de carne para preparar el ruok. Esos momentos aparentemente comunes hacían que todo pareciera más lento, más suave. Cada gesto, cada mirada tenía algo familiar, como un lazo invisible que los unía. De vez en cuando una brisa ligera pasaba trayendo consigo el aroma intenso y cálido del pescado recién asado. Bajo la luz dorada de la mañana, el rostro de Tutieu reflejaba una felicidad sencilla. No decía nada. Solo observaba en silencio a Uri, el hombre a su lado, compartiendo con ella las cosas más pequeñas de la vida. Pero en su mirada había algo más profundo, un miedo silencioso. El temor de que aquel instante se desvaneciera como un sueño, de que esa paz fuera solo un respiro antes de la tormenta que se acercaba. Uri lo sentía también, no lo decía, pero su mano se aferraba con fuerza a los palillos, como si así pudiera retener el presente, retener a la mujer sentada junto a él. Cuando el último lote de pescado estuvo listo, los dos permanecieron en silencio por un momento. El sol ya estaba más alto, iluminando claramente sus rostros cansados pero satisfechos. En el aire solo quedaban el canto de los pájaros y el suave aroma del ruok, y ambos entendieron que esos instantes sencillos eran lo que siempre habían deseado: una mañana sin luchas, sin cálculos. Solo cercanía, confianza y un poco de calidez, llamada felicidad tranquila. Sin embargo, detrás de esa calma se escondía una inquietud difusa. Sabían que el mundo allá afuera no les permitiría vivir en paz para siempre. Y cuando aquella mañana llegó a su fin, en el corazón de ambos resonó el mismo pensamiento. ¿Sería este el comienzo de un día tranquilo? ¿O el último momento de silencio antes de la tormenta?
El agua fría corría del grifo brillando bajo la luz del amanecer. Tutieu se inclinaba para lavar cada pescado con movimientos lentos y delicados, como si estuviera tocando su propio sueño. El olor del mar, el sonido del agua corriendo, todo se mezclaba en una melodía familiar de días sencillos de esfuerzo y de calma. En medio del silencio de la mañana, su mente se deslizó hacia otro lugar. Un mundo que había soñado pero que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Imaginó que algún día se convertiría en una verdadera dueña, que ya no estaría encerrada en una pequeña cocina, sino que podría llevar los platos preparados con sus propias manos a todos los rincones. Contaría a los clientes la historia detrás de cada receta, los pescados asados a mano, las hebras de carne desmenuzadas con cuidado para hacer el rock y las gotas de sudor que guardaban el amor por un trabajo hecho con el corazón. En ese sueño, Uri siempre estaba allí. No era un espectador distante, sino su compañero, alguien dispuesto a estar a su lado en medio de cualquier tormenta. Lo veía en una cocina amplia y llena de luz, con las mangas arremangadas y la misma mirada firme del primer día en que lo conoció. Él era su apoyo, el punto desde el cual se atrevía a soñar y a salir de la pequeña zona de seguridad que había sido su vida hasta entonces. El rostro de Tutieu se relajó y una sonrisa leve se dibujó sin que ella lo notara. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo realmente creyó en el futuro. La luz reflejada en el agua hacía que todo a su alrededor se volviera borroso, dejando solo la sensación cálida de una esperanza que crecía en su interior. Pero justo en ese instante la realidad se coló como una ráfaga de aire frío. Unos pasos detrás de ella, el suave sonido de los utensilios al chocar la devolvieron al presente. Parpadeó el agua, salpicó su mejilla y el sueño se deshizo como el humo. Tutieu levantó la mirada, todo seguía igual: el fuego, el pescado, asándose, el olor del humo flotando en el aire. Respiró hondo, escondiendo una sonrisa a medio formar. Dentro de ella, una corriente silenciosa de emociones se elevó entre la realidad y el sueño. Solo hay un paso, pero a veces parece una distancia infinita. Aún así sabía que no se detendría. Ese sueño, aunque fugaz, había encendido una chispa en su corazón pequeña, pero lo bastante cálida como para seguir avanzando. Los rayos del sol atravesaban el humo de la cocina y caían sobre sus mejillas sonrojadas. Tutieu volvió a inclinarse, continuando con su trabajo como si su mente nunca se hubiera ido a otro lugar. Pero por dentro algo había cambiado, un sueño acababa de despertar, y con él una fe silenciosa, la certeza de que su camino recién comenzaba. Tal vez algún día los platos que ella prepare lleven consigo el aliento de la felicidad, de la calma y de un amor lo bastante fuerte como para vencer al tiempo. El sol del mediodía bañaba el camino del pueblo con un tono dorado y suave. Después de horas de trabajo constante, el último lote de rock de pescado por fin estaba terminado. El aroma característico llenaba toda la pequeña cocina, mezclándose con el humo tibio y los suspiros de alivio de ambos. Cada frasco se cerraba con cuidado y se colocaba ordenadamente en una cesta de mimbre. Solo con mirarlos ya se podía sentir el esfuerzo y el cariño puestos en cada fibra del pescado. Uri cargaba la cesta sobre el hombro, mientras Tutieu caminaba a su lado sujetando con cuidado la tapa de los frascos, como si temiera que se cayeran. No decía nada, simplemente avanzaban en silencio por el estrecho sendero donde el viento traía el olor de los campos y del humo de las cocinas. Ninguno sabía qué les esperaba esa mañana, solo que después de tantos días de trabajo silencioso, estaban dando juntos un pequeño paso hacia un comienzo lleno de esperanza. Al llegar al mercado, el lugar ya estaba lleno de vida. Las voces de los vendedores y compradores se mezclaban en una sinfonía vibrante de la lucha diaria.
Uri desplegó la tela limpia y colocó los frascos de rock ordenadamente sobre ella. Tutieu se sentó a un lado. Sus manos temblaban levemente, no de cansancio, sino de emoción. Para ella, aquello no era solo comida, era el fruto de su fe, la primera huella en el camino hacia el sueño que durante tanto tiempo solo había guardado en silencio. Pocos minutos después, una mujer se detuvo. Su mirada pareció reconocer algo en aquel aroma, una sinceridad, una simpleza, una esencia distinta. Probó un poco y asintió. Sin regatear, sin dudar, compró todo. Tutieu observó la escena sin poder creerlo. Apretó las manos intentando mantenerse tranquila, pero dentro de ella, la alegría estalló como una ola. Uri, de pie junto a ella, la miró con ojos llenos de ternura. No dijo nada, solo contempló a Tutieu, la joven que sonreía con la luz del verano en su rostro. Sabía que aquello no era solo una venta, sino un punto de partida en el camino que ella había decidido recorrer. Un paso pequeño sí, pero suficiente para encender una luz de confianza en su mirada. Al regresar, Uri se detuvo inesperadamente frente a una pequeña tienda de ropa junto al camino. El vidrio del escaparate reflejaba sus rostros bajo la luz del atardecer. Entró y eligió para ella algunas prendas sencillas pero elegantes. Tutieu lo observó sorprendida. Nunca había imaginado ser cuidada de esa manera, con tanta suavidad y con una sinceridad que no necesitaba palabras. La luz del atardecer se filtraba por el alero, iluminando sus rostros. Tutieu estaba frente al espejo, pasando suavemente la mano por la tela de su nueva prenda. En ese reflejo vio una versión distinta de sí misma. Ya no era la joven que permanecía en silencio detrás de la cocina, sino alguien que comenzaba a salir al mundo con sus propios sueños y su propia fe. Uri la observaba con una leve sonrisa en los labios. En su mirada había una satisfacción tranquila, no hacían falta palabras, bastaba con verla feliz. Afuera, el atardecer descendía cubriéndolos con un tono dorado y cálido. En medio del bullicio del mercado parecían estar aparte del mundo solo ellos dos, una pequeña alegría y un futuro que poco a poco se abría ante sus ojos. Pero en el aire había algo sutil, casi imperceptible, una sensación de fragilidad, como si aquella calma pudiera desvanecerse en cualquier momento, porque después de cada instante de felicidad, la vida suele esconder desafíos inesperados, y quizá ambos lo sabían, solo que esa tarde eligieron vivir plenamente ese momento, mientras la sonrisa seguía en sus labios y sus corazones latían al mismo ritmo. Cái người như thế là trong đó cái ông đưa ông ra ngoài nhưng ông phải với sự kính trọng của mình để điều gì nhưng cái người người cái thì sao mà được. Vậy thì tôi sẽ chờ kim tốt được không? Khi thoát ra ngoài tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt. Người cả thế người ta lúc đấy em kéo kia kéo hẳn người gái vào chỉ cần còn đứng vững thì trận chiến này chưa kết thúc. Mình nuôi từng cái một đâu. Của anh bên này là nuôi từng cái một. Ở phía xa cái gì? Đây là cái gì? Vẫn chẳng chờ đợi, nằm chân đợi hy vọng rằng không Nghĩ trai cái gì? thực thi nhưng họ hoàn thành không hay biết sau họp. Một bàn cờ đang được sắp đặt và kẻ thù của họ vừa tìm thấy đã chắn quyền lực cho riêng mình. Liệu ông Tuấn có thực sự thoát được vòng lao lý nhờ thế lực ngầm này, hay chính cái bắt tay trong bóng tối kia sẽ mở ra một âm mưu còn nguy hiểm hơn cho Uzi và Tiêu.